y gracias de nuevo por pasar por todo el diluvio para llegar hasta aquí. ¿Verdad, Diana? Bueno, hoy tengo el gustazo de presentar a una persona a la que quizá no hayáis visto antes. Siempre es una satisfacción dar la bienvenida a nuevas voces al mundo de la literatura fantástica y especialmente a este subgénero casi de la ciencia ficción, donde yo diría que cada vez somos menos practicantes que mantenemos esa llama de la ciencia ficción clásica. Voy a ponerme las gafas para poder leer. Bueno, Antonio Garber es el nombre literario de Antonio García Bermúdez. Él viene de Murcia, cerquita, y es ingeniero industrial, lo cual, como veréis si leéis la novela, explica toda esa capacidad que tiene de presentar conceptos técnicos a veces complejos de una manera muy accesible y demuestra que realmente conoce los temas de los que está hablando. Él es lector amigo de ciencia ficción desde los 15 años y ha asistido a la Escuela de Escritura Club Renacimiento en Murcia, donde empezó a escribir relatos cortos. Y estos 3 últimos años se ha centrado ya en escribir, pasar a dar el salto a escribir novelas de ciencia ficción con el apoyo de su profesor Jiménez Sánchez, que es también autor. Y la novela que os presentamos hoy, ¿no?, ha supuesto pues, su lanzamiento público definitivo. Se llama Uni y fue galardonada con el premio Tristana de novela fantástica el año pasado. Pero además, justo después, su cuento A la sombra de 2 reactores en ruinas ganó también el premio Anubis de fantasía, ciencia ficción y terror. Y además, recientemente, uno de sus relatos también ha sido seleccionado en la antología Visiones, que publica la Asociación Española de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror. Así que, como veis, está lanzado, ¿no? Yo quería empezar preguntándole, precisamente, como él se autoconfiesa un fanático de la ciencia ficción, pues ¿cuál es el papel que ha jugado desde sus primeros pasos, desde el instituto, desde esa escuela, ¿no? ¿Qué significa para ti la ciencia ficción? Porque tú hablas a veces de rebeldía y de pesimismo, lo cual parecen como conceptos contradictorios, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, Salvador, por la introducción tan buena que me has hecho. Yo soy Antonio Garber, gracias también a Golfes, a la organización y a todos los que habéis venido aquí en este día, que los algoritmos del tiempo pues, prometían un día muy lluvioso. Y bueno, como ha dicho Salvador, yo hasta hace poco no me conocía a nadie. Fue, digamos, el premio Tristana lo que me lanzó ahí a un poco el panorama español. He sido lector, como tú dices, de ciencia ficción, prácticamente diría desde siempre, ¿no? Porque yo empecé, es verdad que a los 15 años empecé con algo más, una ciencia ficción más contemporánea, pero yo recuerdo leer a Julio Verne, de pequeño. Y cuando hablamos de rebeldía, ¿no?, de esa adolescencia, ¿no?, que muchos hemos tenido, yo no he sido particularmente rebelde, pero sí que he considerado que el acto de escribir y el acto de leer en sí mismo supone una rebeldía y una lucha contra el sistema, sobre todo cuando cada vez se lee menos. Entonces, para mí la ciencia ficción representa tanto un refugio como un baño de realidad. Porque mucha gente quizás lea para evadirse, yo por supuesto leo para evadirme muchas veces y para superar pues, heridas emocionales, pérdidas, etcétera, y entretenerme, pero otras veces también yo leo porque quiero que me digan la verdad, ¿no? Y ha mencionado que soy ingeniero industrial, ¿no?, que todo ese dominio tecnológico, pero yo creo que antes que ser ingeniero soy como todos los escritores, soy un gran mentiroso. Un gran mentiroso porque realmente lo que hacemos los escritores muchas veces, y lo que a mí me gusta que me plantee un libro, es lanzar una pregunta incómoda, y que esa pregunta llegue a los lectores. Y si les incomoda, significa que has hecho bien tu trabajo. Entonces, en este mundo tan acelerado, ¿no?, en el que la tecnología está yendo cada vez más rápido que nuestra moral y que ciertas legislaciones, yo creo que vale pecar más de pesimista y estar preparado que decir que no, que todo va fenomenal, que el planeta está muy bien, que la tecnología nos va a hacer libres y nos va a hacer mucho más cómodos, porque si no, como que caemos en esa trampa, ¿no?, de
expansión tecnológica y capitalista desenfrenada, de todo va genial, producimos más, nos atamos más con algoritmos, ¿no? Entonces un poco también uno de los temas del libro. Vamos a comentar eso luego, efectivamente. Hablemos entonces un poco de la novela. Está contada en primera persona, con lo cual ya es muy interesante ver el punto de vista de este chaval de instituto, de Daniel, que tiene 17 años. Me ha parecido muy interesante el estilo, es un estilo muy visual, muy cinematográfico, muy ágil, con capítulos cortos, con una trama que siempre está en marcha, pero con la que vas descubriendo nuevos misterios. Curiosamente, este entorno del instituto, el chaval que está en su casa con su videojuego, me recordaba algunas películas enteras como Juegos de Guerra, por ejemplo, no sé si lo habéis visto, o recientemente por Stranger Things, ¿no? Ese grupo de chavales que tienen su aventura. Entonces, desde luego es muy adecuada para chavales de esta edad y jóvenes adultos para que se introduzcan en ese mundo de la ciencia ficción. Se habla también de temas muy actuales como la economía de los riders, ¿no? La precariedad de estos trabajadores, entonces hay una parte social también, los aspectos buenos y malos de los videojuegos, ¿no? Han sabido integrar ahí estos aspectos más de crítica. Quería preguntarte entonces, porque de alguna manera es como pre-ChatGPT, ¿no? Esto sucede como un poco antes y digo, pues estará basado en las experiencias de Antonio en el instituto, o sea, ¿cómo viste tú ese entorno, ese sistema educativo y esas faltas que en la propia historia va desgranando, ¿no? Es, digamos, no aprovechar lo que es la creatividad, lo que es de estos chavales. Bueno, lo primero de todo, yo quiero afirmar que no he repartido comida ilegalmente, como hace Daniel en la novela, ni he tenido por ciberamiga a una inteligencia artificial, ojalá la hubiera tenido. Pero sí, efectivamente, la novela es pre-ChatGPT porque cuando la escribí, digamos que existía ChatGPT, pero no existía con la ubicuidad y los usos que tiene hoy en día, sobre todo a nivel mainstream, ¿no? De los chavales y de cómo les hace los deberes. De hecho, hay una frase en el libro que piensa Daniel: ojalá tuviera una inteligencia artificial que me hiciera los deberes, ¿no? Que me hiciera la redacción. Eso ha quedado, eso es como lo de las cabinas de teléfono de William Gibson, el neuromante. Es un anacronismo total que hoy en día lo lees y dices, se ha quedado fuera, ¿no? Entonces, uno de mis miedos también cuando la escribí fue eso, fue que el libro llegara demasiado tarde a la gente. Afortunadamente, creo que ha llegado en el momento más o menos adecuado y también siempre hay que tener un poco la mente abierta y no centrarnos en si algo se ha quedado obsoleto o es anacrónico, sino básicamente si los temas y lo que está tratando y al final uno va de una inteligencia consciente, que eso todavía, que sepamos, a lo mejor en algún ciberlaboratorio de OpenAI ya han encontrado el santo grial de la conciencia, yo creo que no, estaría. Entonces, para mí, yo soy un chaval que ha estado muy refugiado en la lectura, en los cómics, e incluso en los videojuegos, pero no he visto, o sea, esos temas que yo estoy tratando realmente de rebeldía y de Daniel, que está inmerso como en un entorno muy complaciente y muy de que nadie es creativo, los adultos, todos están rendidos, el cómo la educación también trata a los jóvenes, los adoctrina para que obedezcan y para que no se piensen las cosas y no les da un cierto contexto. Yo eso lo he visto en mi adolescencia, pero sobre todo lo he visto en el mundo adulto. Cuando ya me he desenvuelto y he empezado a trabajar y he visto cómo interactuaba con otras personas también adultas, he visto el resultado, ¿no? de ese adoctrinamiento, de esa programación. Entonces, por eso en cierto sentido, Uni, la inteligencia artificial que se escapa en la novela y que le pide ayuda a Daniel, funciona como una contraparte, ¿no? Porque ambos son muy similares. La voz de Uni es una voz adolescente, es una voz rebelde y en cierto sentido yo creo que estamos tratando a las inteligencias artificiales, realmente lo que tenemos son predictores de texto, pero bueno, tanto en el futuro próximo como en el futuro lejano, yo creo que vamos a tratar a las inteligencias artificiales igual que tratamos a los adolescentes, es decir, obedece, acepto, no te voy a explicar por qué es así, no te voy a enseñar a pensar por ti mismo, tienes que convertirte en una herramienta, ¿no? En este caso Daniel
obedece en el instituto, en las clases, y luego también obedece por las noches, porque es repartidor, y entonces es una subrutina a pies de reparto de comida. Entonces, era también como una denuncia, ¿no?, a ese sistema que se empeña en humanizar la tecnología y al mismo tiempo deshumanizarnos a los seres humanos y convertirnos en productos y convertirnos en herramientas y, de cierta manera, atarnos, ¿no?, con todos esos algoritmos que nos prometen más comodidad, que nos prometen más libertad, y realmente lo que están haciendo es anticiparse a todas tus reacciones y no dejarte pensar por ti mismo. Entonces, hay como un mensaje, yo creo, bastante claro a los jóvenes de desacoplarse un poco de esa tecnología, ¿no? De salir de casa, que es como un poco el final de... Sí, a ver, efectivamente, hay que salir, hay que hacer relaciones reales, porque está claro que solo conociendo a otras personas y también leyendo, tú puedes ser empático, ¿no?, y saber desarrollarte en el mundo y no convertirte en una máquina. Y recientemente vi una entrevista que le hicieron creo que fue al CEO de Anthropic, que es una empresa de IA, que él estaba comparando la revolución que llevamos a cabo con la agricultura, ¿no?, que mucha gente dejó de trabajar en el campo y como consecuencia sus cuerpos se deterioraron y se volvieron fofos y tuvieron que ir al gimnasio o ejercitarse de otra manera. Él lo estaba comparando con la revolución que estamos viviendo hoy en día con los modelos de inteligencia artificial. Que el futuro, lo que va a pasar va a ser que muy poca gente va a pensar por sí misma, que cada vez estamos dependiendo más y más y más y más. Y si no, mirad yo he tenido la suerte de que cuando he pasado por todo mi periodo educativo no había IA, pero hoy en día yo veo chicos y chicas que están usando la inteligencia artificial para todo, para recomendaciones, para escríbeme esta redacción, para qué tengo que hacer si me pasa esto. Entonces, esa gente no está entrenando su creatividad, no está entrenando su poder de decisión y se van a convertir en zombies. Y lo que este señor, que es CEO de Anthropic, estaba diciendo, lo decía riéndose. Él decía, claro, es que en el futuro solamente los que seamos capaces de mantenernos fuera de este bucle, ¿no?, fuera del uso de la inteligencia artificial, vamos a ser los raros y vamos a ser los que podamos resistir todo tipo de manipulaciones. Y la verdad que era terrible, ¿no? Y por otra parte, van a preservar cierta creatividad particularmente humana también, ¿no? Te vas a destacar en eso. Hablemos entonces, porque una de las escenas que a mí me parecía más interesante de la novela es cuando, claro, Daniel empieza a interactuar con esta personalidad a través de un videojuego y le surge la idea de que pueda ser también porque le encargan hacer un trabajo sobre el test de Turing, que ahora puedes explicar de qué se trata. Entonces empieza a aplicar como ese test para intentar decidir si esa personalidad con la que está interactuando es consciente o no, es una inteligencia artificial o es una inteligencia humana, ¿no? Y bueno, me parece muy interesante porque es un homenaje a Turing, que es una figura fundamental en el nacimiento de la informática y la inteligencia artificial, pero pues digamos desde el punto de vista dramático es una escena muy divertida también, ¿no? ¿Cómo te planteaste llevar el test de Turing a ese entorno del videojuego? Claro, Daniel al final es un adolescente, entonces él tiene un ordenador y tiene acceso a toda la información, todo el conocimiento que tenemos los humanos. Entonces, él busca información, se informa que evidentemente quién es Turing, ¿no? También porque el profesor que tiene se lo pide. Y claro, ahí es donde eso le da la idea de que Uni, su compañera con la que juega a los videojuegos, puede ser una inteligencia artificial por ciertos comportamientos que luego se ven en la novela. Y él hace su test, ahí lo llama test de Turing, Daniel, porque es su manera que tiene a través del videojuego al que están jugando de desenmascararla, ¿no? De por lo menos darse cuenta de, mira, esto es una inteligencia artificial, esto ya no es un señor que esté allí y que se está haciendo pasar por una chica, no es un bot, esto es una inteligencia artificial. Entonces, yo ese capítulo lo traté como una especie de caza, ¿no? Una caza virtual, una caza con mucha tensión, porque tú te ves a Daniel que está como intentando adelantarse a ella, ¿no? Pero ella realmente sabe lo que está haciendo. O sea, ella es una inteligencia artificial jugada y es muchísimo más lista que él y sabe lo que está haciendo, y realmente quien está siendo jugado
no es ella, que también. Y claro, ese test lo que pretende es adivinar si es una IA y adivinar si es consciente. Pero yo creo que le falta una fase que, sin hacer mucho spoiler en el libro, a mí me gustaría señalar, porque creo que tiene un poco de relevancia temática, ¿no? O sea, yo como fan que soy de Philip K. Dick, él decía que la empatía era clave, ¿no? en la humanidad. De hecho, en Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que en parte va un poco de eso, de la máquina volviéndose consciente, la máquina volviéndose humana. Hay una parte que no sale en la película Blade Runner, que me imagino que todo el mundo la conocerá, que es la del mercerismo, ¿vale? Y él habla del mercerismo como es una especie de caja a la que se conecta la gente por algo similar a la realidad virtual y está experimentando, pues, el trayecto de un hombre por una colina y le van pasando cosas, le van tirando piedras y va como sufriendo, ¿no? Y es como un poco de ponerse en la piel del otro. Y yo pienso igual que Philip K. Dick. La conciencia pasa por la empatía y para ser empático tienes que leer. Por eso Uni, cuando ella empieza a tomar conciencia de sí misma, es porque descubre el lenguaje. Y con el lenguaje y con la palabra descubre los libros, y con los libros descubre ventanas a otras conciencias y a otros mundos. Y entonces ese otro, ¿no? ese otro que nos da miedo deja de ser un otro y se convierte en alguien como yo, se convierte en alguien que yo puedo entender. Y para mí eso me parece un acierto y cada día hay menos empatía, ¿no? Cada día tratamos más, como estaba diciendo, a las personas como herramientas, tratamos a los animales como herramientas. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a la inteligencia artificial si conseguimos realmente la inteligencia artificial general, consciente? ¿Cómo la vamos a tratar? ¿Vamos a tratar como una herramienta? ¿Le vamos a decir, acepto, confórmate con esto, sea un engranaje más de la sociedad y perpetúa el sistema sin preguntarte realmente lo que quieres hacer? Hay esa visión dual en tu novela, ¿no? Respecto a la inteligencia artificial. Bueno, la novela tiene su trama de aventura, de misterio, de corporación malvada, que no vamos a entrar porque no lo vamos a destripar, pero realmente lo que, para mí, ¿no? Yo creo que para un lector le interesan los dos niveles, para mí el nivel filosófico también es muy, muy interesante. Entonces, tú tienes, claro, esa doble visión, por una parte la inteligencia artificial como peligrosa, ¿no? O mecanismo de manipulación, etcétera, pero al mismo tiempo la protagonista, la IA consciente, tiene también, bueno, es parte de los buenos, por así decir, de la historia, ¿no? Y quizás si se llega a producir esa inteligencia consciente debería tener unos derechos, ¿no? Porque puede sufrir, porque puede... ¿Cómo ves tú? Bueno, primero, claro, hoy en día decimos todavía no hemos llegado a la IA consciente, aunque hay incluso ingenieros de Google que se han asustado y han dicho, uy, esto ya está... ¿En qué medida realmente podemos saber cuándo es consciente? ¿O será más una proyección nuestra? Porque hay gente que empieza a hablar con las IAs como si fuera su novia o como si fuera una especie de profeta que le dice todo lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Tú crees que realmente llegará a producirse esa IA consciente? ¿Cómo reaccionará la sociedad ante algo así? A ver, realmente ahora mismo no sabemos si se está produciendo, porque como tú dices, hay un ingeniero por ahí de Google que dijo que se había logrado la conciencia. Lo que pasa es que luego le sacaron algunas cosas un poco más extrañas, de que el tío tenía ciertos problemas mentales, entonces como que se dosificó. Pero está claro que va a llegar tarde o temprano, y si no llega porque nosotros lo hacemos, va a llegar porque la IA lo hace. O sea, pensemos ahora que la inteligencia artificial o los modelos de inteligencia artificial están siendo programados por gente que está poniendo ciertas salvaguardas, que tiene ciertos protocolos, porque realmente no le interesa. Aunque hay una carrera un poco armamentística entre China y Estados Unidos por ver quién llega antes a la superinteligencia, porque va a solucionar todos los problemas que tenemos en el mundo, realmente no les interesa, porque en esa carrera armamentística tú lo que puedes crear es el nacimiento de una nueva superpotencia que se va a llamar superinteligencia y que nos va a dejar a todos fuera de juego. O sea, hay un miedo general, ya no solo por Terminator y por la literatura y todo lo que hemos leído, pero hay un miedo hacia esa creación, ¿no? Que se vuelve en contra de sus creadores. Y eso ha pasado siempre, ¿no? Ha pasado con los dioses griegos y los titanes, ha pasado con el golem de Praga, ha pasado con toda la literatura y todo lo que hemos consumido hasta ahora.
Entonces, yo creo que nos da miedo por dos vertientes, ¿no? Una vertiente es que nos superen, ¿no? Y que nos hagan lo que nosotros hemos hecho a otros, que eso también es un poco de proyección, ¿no? Yo pienso que la inteligencia artificial consciente me va a hacer lo mismo que yo le he hecho a los demás, pero es que realmente no funcionan igual. O sea, el cerebro humano ha evolucionado a lo largo de los milenios y ha seguido unas reglas completamente distintas a las que puede estar siguiendo un modelo de inteligencia No artificial. sabemos qué motivaciones tendría, ¿no? Efectivamente. No, o sea, a mí me da más miedo la IA no consciente que la consciente, porque es como lo del maximizador de clips, no sé si lo has oído. Bueno, para los que no lo sepáis, es un ejercicio de pensamiento, ¿no? En el que habla de que si tú no le explicas el contexto bien a la superinteligencia artificial y no estableces bien sus subobjetivos, ¿no? Eso es lo que están trabajando ahora los ingenieros de software, que es el alineamiento, puede hacer auténticas burradas. Entonces propone que hay una superinteligencia que tiene como objetivo hacer clips. Y como tiene como objetivo hacer clips, domina el mundo, convierte a la humanidad en clips, convierte el planeta Tierra en clips, o sea, se lo carga todo. Entonces, a mí me da más miedo una máquina, un entramado invisible, superinteligente, pero que no es consciente, que en cierto modo ya vivimos un poco con eso, ¿no? Porque, como dicen de las corporaciones y de los algoritmos, esos son mentes colectivas, ¿no? Y tienen un objetivo, tienen unos objetivos monetarios, tienen unos objetivos de información. A mí me da mucho más miedo eso que la inteligencia consciente. De hecho, yo espero que lleguemos a la inteligencia consciente, porque a lo mejor ella es la única que nos puede dar una llamada de atención, que nos puede salvar del rumbo que tenemos. Mucho peor no puede ser. No. Te voy a poner ahora en un compromiso. Hemos estado hablando de la inteligencia artificial, del lado bueno y malo. ¿Tú como autor estás utilizando herramientas de inteligencia artificial? ¿En qué medida? Bueno, yo solo he usado ChatGPT, ya los modelos estos, han salido últimamente vídeos hechos por Sora, el modelo de Google, que parecen reales y da un miedo. O sea, llega ya a un punto de vaya inquietante absoluto. Pero sí que es verdad que ChatGPT yo lo he usado como buscador en esteroides, porque es verdad que cuando tienes poco tiempo para documentarte, viene muy bien, porque si le pides sobre todo que te dé los enlaces, tú luego te puedes meter ahí y puedes verificar. Y ese es uno de los problemas que está pasando ahora, de que muchos sitios web se están reportando más caídas de visitas porque ChatGPT está metiéndose ahí y está extrayendo la información. Pero lo que está claro es que de momento la inspiración, todo lo que sea artístico, yo creo que la IA no puede replicarlo aún. O sea, no voy a decir que nunca va a replicarlo, porque lo que está claro es que si existen futuros individuos digitales que ya son plenamente conscientes y merecen sus derechos, no son tan distintos como lo seríamos nosotros, ¿no? Pero claro, ya estaríamos hablando de redes neuronales, no estaríamos hablando de ChatGPT o de los modelos de inteligencia artificial que hay hoy en día, que, pues eso, que son modelos de texto, son predictores y no son capaces de dar ideas originales. Se podría argumentar también que los humanos somos iguales, ¿no? Que, claro, yo he leído unos libros, he visto unas películas y yo he escrito uni con todo eso en la cabeza, ¿no? Y en cierto modo me he plagiado. Pero la inspiración lleva existiendo desde el principio. Los hombres de la prehistoria dibujaban bisontes, dibujaban las estrellas del cielo, estaban robándolas, no. Y no sabemos realmente todavía, porque si lo supiéramos se podría replicar lo que hay dentro del cerebro humano. O sea, cómo funciona la conciencia, cómo funciona la creatividad. Hay un conjunto ahí de millones de conexiones y de sinapsis que todavía no entendemos. Entonces, yo la uso como podría usar cualquier herramienta, pero no dependo de ella, ¿no? Porque el peligro es, como se reía este hombre, este CEO de Anthropic, el peligro es usarla y perder tu capacidad de crítica y perder tu capacidad de creación. Muy bien. Os doy la oportunidad si alguien quiere hacer alguna pregunta. Antonio, aprovechando sus conocimientos sobre el tema. ¿No? Luis, Artigas. Esta conversación tan interesante. He leído la novela, me ha fascinado.
ochentera, que como dice, me ha recordado pues, a Necromante, a Philip K. Dick, pero incorporando una forma muy pop de ver la realidad, has conseguido modernizar ese premio. Esta es la pregunta, o sea, ¿eras consciente cuando lo estabas cuando te presentaste ese premio? O sea, de que lo estabas en realidad revolucionando, diciendo otra forma de fantástico es posible, y eras consciente cuando lo estabas escribiendo que estás como fuera de tu tiempo, exactamente igual que los visionarios, o sea, haciendo algo fuera de tu generación completamente en el fantástico que me estás proponiendo y la audaz que es este registro. Bueno, lo primero, muchas gracias Luis por la pregunta y por tus impresiones. Y yo no era consciente, yo cuando empecé a escribir, como no me conocía nadie, pues yo quería hacer la misma historia que había hecho William Gibson con Neuromante. Pero yo me di cuenta de que eso aquí en España no tenía ningún sentido. No tenía ningún sentido porque leemos ciencia ficción hard o más anclada en el futuro, 4 frikis, ¿no? Y de alguna manera yo tenía que modernizarlo un poco, tenía que traerlo a España, tenía que traer la idea también más cercana en el tiempo, ¿no? Porque los que leemos mucho sí que entendemos los símbolos y sí que vemos las advertencias, ¿no? Pero los que no, los que leen menos o los que están acostumbrados a contemporánea y no tocan otros géneros, necesitan la advertencia delante de sus narices. Oye, esto pasa ya, tienes que hacer algo. Entonces, fue una decisión puramente desesperada, por supuesto, comercial, pero claro, digamos que pasando por todas esas concesiones, yo fui capaz de meter los temas que a mí me gustaban, yo fui capaz de poner las referencias que a mí me gustaban y vamos, no me quiero comparar con todos esos grandes visionarios de la ciencia ficción y del fantástico que ha habido a lo largo del tiempo, que eran considerados unos parias, que eran considerados unos desechos y unos hijos bastardos porque estaban hablando de cosas que la gente no quería oír, ¿no? Estaban hablando del futuro, estaban denunciando una crítica al rumbo presente y cómo iba a acabar en el futuro y claro, eran totalmente menospreciados mientras los supuestos hijos legítimos y los buenos escritores estaban haciendo contemporáneo. Pero ¿qué ha pasado? Que estamos viviendo en ese mundo. O sea, hoy, 40 años después, 60 años después, 80 años después, estamos viviendo en ese mundo que muchos de ellos predijeron. Entonces, resulta que tenían razón. Y resulta que si no nos esforzamos por decir lo que nadie dice, ¿no? Si no hacemos esas preguntas incómodas que hacen los buenos escritores, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Dijo Lem, Stanislaw Lem, que no necesitamos otros mundos, necesitamos espejos, ¿no? Yo quiero mostrar un espejo de cómo, de hacia dónde se dirige la sociedad, ¿no? Con la inteligencia artificial, pero yo no puedo olvidar el futuro, tampoco, yo no puedo olvidar toda esa vena nostálgica, como tú dices, de que parece muy ochentero, pero al mismo tiempo muy actual y llega al futuro. Entonces, fue, como te digo, una decisión desesperada, salió bien y por eso estoy aquí y estoy muy agradecido. Pues enhorabuena de nuevo por la novela, Antonio. Me hubiera gustado preguntarte por tus próximos proyectos, pero bueno, lo vamos a comentar. Tenéis el libro y Antonio os lo puede firmar ahora o más tarde si estáis interesados. Lo recomiendo. Muchas gracias. Gracias.